Bienvenidos al podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una profesional con más de 30 años de experiencia en diseño y construcción. Está especializada en neuroarquitectura y coaching de negocios. Directora estratégica en México de la Global Coaching Federation y secretaria de la Superación Profesional y Académica del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Hoy nos visita en esta primera entrevista del podcast la arquitecta María de la Luz de Vicente. Lucy, es un placer que estés con nosotros, que te hayas prestado, que hayas hecho ese huequito en la agenda para dialogar en este podcast y ser la primera en esta serie de entrevistas. Muchas gracias, Claudio. Pues todo un placer estar aquí. Antes de adentrarnos en este mundo tan interesante, tan fascinante de la neuroarquitectura, me gustaría que compartas con la audiencia una especie de resumen de toda tu trayectoria profesional, porque has englobado dentro de tu carrera varios temas que podrían parecer que están muy distantes, pero en realidad forman todo un conjunto del hacer profesional. Sí, mira, bueno, empecé, obviamente con la arquitectura y me he interesado en diferentes temas. Se puede escuchar como si fueran dispares, pero al final todos terminan convergiendo en arquitectura. Y pues de ahí mi interés por la neuroarquitectura. Después de varios años de estar diseñando y construyendo diferentes géneros, casa habitación, comercial, industrial, escuelas, vi la necesidad de crecer porque yo ya había logrado pues los proyectos que me había puesto como metas cuando empecé a estudiar la licenciatura. Y de ahí me puse a investigar, encontré el coaching, con su metodología nos ayuda a expandir la conciencia, entonces por eso me encantó este tema de coaching. Y bueno, como ya lo dijiste, represento a la Global aquí en México. Y bueno, empecé yo a estudiar varias certificaciones primero. Coaching de equipos, directivo coach, desarrollo de sesiones de coaching y bueno, ya lo último que estudié ya fue el posgrado en coaching de negocios. Aquí en México, cuando estudiamos grados oficiales, nos dan una cédula profesional. Entonces, el grado que tengo de coaching tiene este nivel de posgrado con cédula. Y toda esta capacitación me acercó al tema de escucha activa, por lo que me interesó especializarme en lo que implica escuchar. Y de ahí empecé a capacitarme en el método Tomatis. Este método te ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. Entrenamos el nervio auditivo y bueno, aquí fue donde estuvo el acercamiento a las neurociencias y aprender cómo trabaja nuestro sistema nervioso. El posgrado de coaching de negocios se divide, o sea, tiene 3 vertientes, que es psicología, coaching y negocios. Y esto atrajo a mí la atención del área de la psicología y me decanté por estudiar la maestría en inteligencia emocional. De aquí, todo esto me llevó a interesarme a los temas de desarrollo personal, desarrollo humano, crecimiento personal y todos estos temas y bueno, que he estado estudiando, los hice a la par de seguir trabajando como arquitecta, no dejé de construir y de diseñar. ¿Y cómo llegás a vincular esto con la neuroarquitectura? Bueno, como lo que te comentaba, el tema de las neurociencias, ahí me di cuenta cómo el comportamiento humano está muy de la mano con la arquitectura.
que al final son todas las reacciones que tenemos, cómo nuestro cerebro interpreta todo lo que es el ambiente, y de ahí empecé a desarrollar todo, a unir, o sea, a unir todos los temas que he venido estudiando. ¿Cuáles son los elementos claves que consideras dentro de la neuroarquitectura, como la luz, el color, las formas, y que impactan en las personas, y cómo es ese impacto respecto de la salud y el bienestar? De esto que venís ya comentando un poquito, haciendo la introducción. Mira, a ver, en sí la neuroarquitectura pues, son las ciencias aplicadas a las neurociencias, o sea, aplicadas al desarrollo de los espacios que habitamos. Entonces, todos nuestros procesos, las neurociencias estudian los procesos en sí de nuestro sistema nervioso, y tenemos estos procesos biológicos que son necesarios para vivir. Están estudiados pues por las ciencias, ¿no? Además de mantener el equilibrio emocional por todo lo que se usa a la hora de trabajar estos diseños, lo que se hace es, bueno, desde las neurociencias, el estudio de todos estos elementos. Y, por ejemplo, el manejo de la iluminación y las sombras en un espacio hace, por ejemplo, cuando estás diseñando y quieres crear ambientes, si son dramáticos, si son fluidos, si son serenos, o sea, ¿cuál es la intención del arquitecto al manejar la luz? Esto influye en nuestros ciclos circadianos. Los ciclos circadianos son los que te ayudan a regular ciclos biológicos como la temperatura del cuerpo, el sueño, la vigilia, el apetito, la digestión. O sea, va liberando hormonas de acuerdo a las horas del día. Y pues de ahí la importancia de la iluminación y cómo reaccionamos nosotros como usuarios en los espacios de acuerdo a cómo está iluminado el espacio. Ese es un tema. Los colores, biológicamente te impactan. Por ejemplo, no sé, el color rojo, el color amarillo te dice, biológicamente te dice que es prevención. Sin embargo, aquí entra otra variable, de significación por los temas de cultura, de educación familiar. Entonces, los colores también te impactan. Las formas con ángulos pronunciados nos ponen en alerta, y las formas fluidas, estas curvas maravillosas, nos dan seguridad. Y bueno, hay muchos aspectos que no se perciben fácilmente, como son olores y gases, que nuestro cuerpo sí los percibe, nuestro cerebro los interpreta, pero tú conscientemente no lo haces. Esto que estás comentando de los colores, para mí es muy representativo. Yo lo llevo a las áreas verdes, y el color en las plantas, por ahí a lo mejor si fuese en el norte de Europa, para llevar tranquilidad o para activar reminiscencias, son unos colores propios de ese lugar. Y cuando en algún momento hablé también con una arquitecta paisajista de allí de México, los colores son muy distintos porque representan a la cultura mexicana. Entonces el rojo tiene un significado, que es lo que estás comentando, muy distinto a otros lados. Y con respecto al interior de las casas o de los edificios, yo he vivido en varios lugares de aquí de la Argentina, y me ha pasado que, por ejemplo, en un pueblo en la montaña, en la provincia de Neuquén, se usaban mucho los colores verdes para pintar las paredes del interior de la casa. Y cuando yo llegué, acostumbrado a viviendas con paredes de color blanco, es como que fue un impacto. Y era propio de ese lugar. Y ese lugar, que es un pueblito en la montaña de Neuquén, lejos de la cultura propia de nuestro país, cuando se escuchaba música por la radio, y aquí viene algo muy curioso, la música que más se escuchaba en la radio que tenía ese pueblito muy pequeño era música mexicana, no era Wow. música argentina.
y después estábamos muy pegados al límite con Chile, y de hecho ese pueblo se había formado por gente que había emigrado de Chile hacia nuestro país. Entonces, la música folclórica era muy parecida al vecino país, no al nuestro. Pero la música que se escuchaba en la radio era principalmente mexicana. Y los colores de la casa me recordaban, después hice la asociación con lo que yo podía ver de las películas en donde salían paisajes tuyos. Y es increíble, o sea, hoy es como que puedo ir atando esos cabos del color, las formas, las texturas, los colores. Bueno, me reiteré con el tema del color. eh, que tiene que ver con lo propio, que a lo mejor ese verde que a mí me incomodaba a lo mejor, en ese momento, a otra persona le lleva paz. Y tiene que ver con esto que estás comentando, con cómo su cuerpo y su cerebro van procesando toda esa serie de estímulos. La verdad que Sí, interesantísimo. sí, me encanta. Y bueno, ya lo viste, o sea, es individual. Entonces, si Mm, quieres diseñar algo, tienes que analizar al cliente, en lo individual y a cada persona, o sea, a cada usuario. Si lo quieres hacer como traje a la medida y no genérico. ujú. Sí, creo que de eso se trata cuando uno aplica neurociencias, ya sea en el entorno construido o en las áreas verdes, estás considerando a esa persona, a esa individualidad. Hablamos de neurodiversidad, porque todos somos neurodiversos, y vas a hacerle este traje a medida, esa vivienda a medida, para que se sienta cómodo y para que lo pueda usar por toda su vida en adelante. Y Sí. bueno, ya, sí, ibas a decir algo y te No, no, interrumpí. no, adelante. ¿Podés comentarnos como si fuese ya sea un caso real o un caso hipotético, cómo vas trabajando con todos estos principios de neuroarquitectura? Imaginándonos, no sé, si querés, recordando algún cliente, algún trabajo, o como si yo fuese tu próximo cliente y vamos viendo esa interacción entre tu trabajo de arquitecta, de neuroarquitecta, de coaching, cómo vas viendo ese proceso. No sé si, porque quizás es difícil hacer ejercicio, no sé, o como quieras vos. Mira, te doy un ejemplo. Hace ya varios Ujú, años le diseñé y construí una casa a una clienta. En aquel entonces tenía ella 35 años, ujú, pero tiene varias enfermedades diagnosticadas. mm, Y en ese tiempo tenía otros síntomas que aún no sabían lo que tenían. Estaba, pues, ahora sí que los médicos buscando, porque eran, digamos, adicionales a la enfermedad que ella tenía. Pero ella se sentía mal y a veces peor, vivía con dolor crónico permanente. Entonces, pues ese ejemplo que te digo es un terreno que es relativamente pequeño. La casa se desarrolla en una planta abierta, así fue el diseño que hice. ujú, Fue alrededor de un jardín central, rodeado con un espejo de agua. Es la estancia, que es doble altura, comedor, cocina y un estudio con baño. ujú, Que pues está diseñado para poder utilizarlo, que se convierta en recámara cuando ya no pudiera subir las escaleras. ujú, Y en la segunda planta, 3 habitaciones, la principal con baño y otro baño afuera que da servicio a las otras 2 recámaras. Y aquí la orientación de la casa y los grandes ventanales de la doble altura permitieron que esté iluminada, y junto con el jardín interior, que era pues, el gran protagonista, ayudaban a regular la temperatura del ambiente, que para ella era muy necesario, pues un requisito indispensable por el dolor crónico que estaba viviendo y ujú, bueno, que sigue padeciendo. Ahí la paleta de colores fue en general blanco, maderas en varios tonos claros, y los muros, o sea, hacía escuadra el muro de la escalera en rojo, un rojo profundo. Y tenía unos pequeños detalles en verde, ahorita que comentabas tú del que viviste este color verde.
Y bueno, el gran protagonista era el jardín y la gente que opinaba de ahí del diseño de la casa le encantaba que no se veía como terreno chiquito, sino pues más amplio, ¿no? Y la propietaria refiere el bienestar y la mejoría al estar habitando su casa. Esos síntomas adicionales a la enfermedad autoinmune que padece ya se le quitaron. Se siente muy contento de estar viviendo ahí la casa, para ella es muy funcional, pero adicional el ambiente emanado del jardín, porque puedes apreciar el jardín desde cualquier punto de la casa, es lo que le agradaba mucho. Y pues está contenta, fue muy agradable y pues la sigo frecuentando y la gente pues le gusta la casa. Y a mí ya cuando dijiste que tiene un jardín interior, ya quiero ir a verlo. A Yo verla, tengo sí. acá en donde grabo, en la habitación, también muchas plantas y bueno, me encanta el estilo jungla urbana, a ese, a ese, Sí, a ese nivel de verde dentro de la construcción y fuera de la construcción. Ya sí. avanzando un poquito en la entrevista, teníamos pensado hablar también sobre los fundamentos del diseño y cómo se explican estas elecciones de diseño desde la neuroarquitectura, que un poco ya estabas comentando con este ejemplo. Entonces, si tenemos la necesidad de buscar paz, un ambiente que relaje, buscas y determinás algunos elementos que van a acompañar a ese estado. Si necesitas concentración, porque en algún momento, y esto me estoy saliendo del libreto, como dicen por ahí, he visto que, por ejemplo, modificando las alturas de los techos, cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro lo interpreta, en algunos casos nos permiten que nos concentremos más en el trabajo, en otros nos sentimos oprimidos, en algunos, no sé si era, ahí me vas a aclarar vos, creo que cuando elevábamos la altura del techo permitía que uno pudiese ser más creativo a la hora de trabajar. Entonces, hay un montón de elementos de la arquitectura que por ahí, quienes no estamos en ese tema, los pasamos por alto y decimos, ay, qué lindo el techo tan alto, debe ser lindo en el verano porque el calor se va para arriba y uno no lo sufre, o lo ve por ese lado, quizás por las cuestiones termodinámicas o por lo que sea, pero no por ese otro impacto que, como dijiste vos en un momento, no nos damos cuenta, pero el cuerpo lo siente, el cuerpo lo percibe. Entonces, ¿cómo se van dando esas elecciones de diseño dentro de la neuroarquitectura? Bueno, es que todo, al final, se, la evidencia científica se Mm, desarrolla mediante los estímulos ambientales, de cómo nuestro cerebro está respondiendo, o sea, nuestras neuronas responden y pues el efecto es un confort, un disconfort, o sea, ujú, y a la hora de que nosotros integramos todos esos principios para planificar o sea, tanto el diseño como la construcción, pues se busca crear entornos que no solo sean estéticos, sino, o sea, bonitos y agradables, sino que también favorezcan a la salud, el bienestar, el rendimiento de las personas. Esto que decías tú de los techos altos, se podría decir que por costumbre era realizarlos así, pero por ejemplo, hay lugares donde quieres tener recogimiento, meditación, y a lo mejor los techos son más bajitos. Entonces, dependiendo el fin último de la construcción, ujú. es lo que vamos diseñando. Y bueno, aquí vamos conociendo esa respuesta gracias a las neurociencias de cómo nos comportamos. Este, pero pues es gracias a los estudios que se están haciendo
Y pues se podría decir que es como receta de cocina. Todavía no está nada así como escrito a fuego, ¿no? O sea, como si fuera tatuaje, pero ya vamos viendo cómo respondemos. Por eso decíamos, hay que hacer un diseño de acuerdo al cliente. Sin embargo, al final, pues todos somos humanos y respondemos más o menos, ¿no? De hecho, la arquitectura ha apoyado mucho al tema del comportamiento, a saber cómo Ujú, los humanos reaccionamos. Entonces, pues esta parte de la percepción sensorial que tenemos, determinadas áreas se están relacionando con, o sea, esas áreas del cerebro se relacionan con dolor, con placer, con la atención. Entonces, pues los diseños se fundamentan en una evidencia clara, pues resultado de investigaciones y se ujú, comprueba cómo los espacios hacen que ciertas áreas del cerebro se vayan estimulando, ¿no? Y entonces el cerebro va interpretando la información de todo lo que el cuerpo va recibiendo, o sea, va mapeando todos esos estímulos que tenemos en el tanto externos como internos. Y ujú. cómo se siente, aunque la persona no sea consciente de ello, el espacio sí o sí influye pues, en su comportamiento, en cómo se siente, si está a gusto, si no, y cómo responde a lo que, pues a sus actividades del día a día. Sí, mientras vos me estás comentando, yo me voy imaginando la casa que comentaste hace un ratito con el jardín interno, me imagino un jardín externo. Me preguntaba a mí mismo, ¿ese jardín interno en la vivienda que construiste era un espacio más de contemplación, un espacio en el que uno se podía ir a trabajar? ¿Qué función tenía ese lugar? Y después, por otro lado, continuando con los jardines, porque es como que estás dentro de la casa y cuando salís afuera, al jardín, si uno sale afuera, evidentemente, yo te estoy recibiendo con el jardín, cuando vos salís al exterior. Eh, y después vamos a ir enganchándolo con otros temas que tienen que ver con accesibilidad, pero estabas hablando de los estímulos, de cómo reacciona el cuerpo, hablamos un poco de la luz, entonces me gustaría primero saber qué función tenía ese jardín interno, si era un jardín más de contemplación que para ir a hacer actividades, y cómo se resuelve esa conexión, ese pasaje del interior de la vivienda al jardín, ¿sí? O al exterior, ya sea, por ejemplo, para la calle, por el hecho de esos cambios de luces, ese encuentro amigable entre el interior y el exterior, porque el exterior sin duda tiene que seguir conteniéndolo y hacer que la persona se sienta segura también en ese entorno. Y más cuando tiene algún tipo de problema, ya sea en su salud, tanto física como emocional. Entonces, te he hecho como una mezcla de consultas en una sola. En Espero una sala. cualquier cosa la vamos separando. No, es un jardín para contemplar. Entonces, Ujú, desde tú sentado en la estancia, con esa doble altura, ves el jardín. O sea, es tu punto focal el jardín. ujú, Entonces, pues muy agradable estar sentado y estar percibiendo pues la naturaleza. Sentado en el comedor, comiendo y tienes al jardín ahí. O utilizando la cocina, también desde la cocina veías, o sea, lo que pasa es que como está así digo, el terreno es rectangular, sin embargo, o sea, todo giraba alrededor del jardín. Tú estando en ujú, el cuarto que era estudio, también tenías acceso al jardín. Entonces, ujú, sí era para contemplar. Es un jardín pequeño, no es como para pasear ahí, pero ujú. es para que tengas desde donde estás, de acuerdo si cocinas, sala, comedor, estás comiendo, o trabajando en el estudio, pudieras contemplar, ver desde ahí y tener la percepción del jardín. Ujú. ¿Está separado por paredes de cristal o es dentro del mismo ambiente? La idea era que estuviera separado con cristal,
Sin embargo, ya cuando se iban a colocar, decidimos dejarlo abierto y más bien ponerle Ujú. domo arriba. Ajá, qué lindo. O sea que se Sí, pueden tocar las plantas, no es que están detrás de un vidrio. no, sí se pueden tocar. Sí, es Bien. parte del ambiente. Y ahora volvemos al hecho de que estabas dentro de la vivienda y vas a salir al jardín. ¿Cómo se hace ese proceso, esa transición de la luminosidad, a lo mejor del mediodía tan intensa, respecto de la iluminación que tenés dentro de la vivienda? ¿Hay algún proyecto donde hayas trabajado esa transición lumínica? Porque si tenés a lo mejor algunas personas adultas o que sean fotosensibles o personas con hipersensibilidad a los distintos elementos, has tenido que a lo mejor, si es que te ha tocado el caso, hacer esa graduación, es decir, de pasar de una zona con poca iluminación, como es el interior de la vivienda, a una con mucha iluminación, como es el exterior. ¿Cómo se resuelve ese pasaje, ese cambio de intensidades lumínicas? Sí, fíjate que acá la misma construcción servía como de transición, Ujú, porque al centro la luz del jardín, el domo no era, digamos que era como polarizado, lo podríamos llamar ujú, así. Ahí se disminuía un poco la intensidad de la luz, pero está pues mucha iluminación. Entonces, de ahí a pasar hacia el jardín de afuera del frente, la misma construcción de sala comedor, ujú, ahí hacía las veces de transición hacia la sombra y sales, o sea, la casa no era tan grande. Sin ujú. embargo, esa parte de esa transición ahí era muy agradable, no era como el claro oscuro luego, o sea, Ajá, exacto. Claro, y tiene mucha iluminación natural interna. Eh, sí, sí. Yéndonos entonces ahora al tema de accesibilidad e inclusión, porque sabemos que la accesibilidad es un aspecto crucial dentro de todo lo que es la arquitectura moderna. ¿Qué estrategias empleas para la accesibilidad física, la sensorial y la cognitiva cuando te toca un proyecto de una magnitud así o un proyecto que tiene que atender esos elementos? Un edificio, un centro de adultos mayores. ¿Cómo trabajas la parte de accesibilidad? Mira, aquí en Querétaro, que estamos aquí en México, tenemos un reglamento de construcción. Entonces, Ujú, de entrada cumplimos con seguridad los puntos básicos observados en ese reglamento, ¿no? ujú, Ese es como lo más básico. Y sin embargo, pues sí, vamos más allá considerando al usuario. O sea, ujú, siempre que el usuario intervenga. Ahí necesitamos analizar para pues todas las necesidades. Tenemos que, para crear el proyecto a la medida, necesitamos pues checar la distribución que quede funcional, los materiales que sean amigables con el medio ujú, ambiente, que sea amigable con la cartera del cliente, porque también hay un presupuesto que nos limita. ujú, Hay que revisar a largo plazo todas las inversiones que no resulten ser un gasto. Ahí, o sea, se ven como muchos aspectos. Y ujú, en este tema de accesibilidad, pues existen condiciones únicas para cada usuario. Se necesita analizar cuáles son esas necesidades, desde físicas, biológicas, en este caso de la clienta que te comentaba, pero pues ahí hay edad, hay limitaciones motrices, limitaciones de talla, visión limitada, sordera, ujú, hay temas de salud, temas psicológicos, que pues esos no los ves, sin embargo sí ujú, pues impactan mucho los temas culturales que ya habíamos platicado, porque le damos significación a muchos elementos
que a lo mejor para mí, y de hecho sí, me pasó con una clienta que me decía, estábamos viendo el tema de una casa construida en Arabia. Y ahí no puedes tener cuadros, no puedes, para ellos no es la imagen como tal, no puedes dibujar a Dios, por ejemplo. Pero de ahí surgieron los azulejos y todas estas figuras geométricas increíbles y hacen unos muros y una decoración de muros increíbles y nada que ver pues, con poner el cuadro de una persona que no puedes estar dibujando tal cual a la persona y de acuerdo a las creencias. Pero la decoración de muros es tan impresionante allá que no necesitas, no se necesita más. Entonces la inclusión va desde ideas, desde el tema físico, el tema biológico, es impresionante. La cultura también incluida en el diseño. Cultura, totalmente. Te voy a hacer una pregunta cuya respuesta creo que es obvia, por lo menos para mí y para muchos de los oyentes, pero ¿cómo crees que la arquitectura puede llegar a contribuir para crear una sociedad más inclusiva? Necesitamos integrar, bueno, capacitarnos desde qué es, ¿no? La accesibilidad universal. O sea, la necesitamos integrar para que cualquier persona la pueda habitar. Digo, cuando son estos proyectos donde va mucho público, se necesita pues pensar en todos, en todas las tallas, en todas las limitaciones físicas, pero no nada más, hablaba con una persona en silla de ruedas y nos decía, bueno, es que creen que la limitación visual o auditiva y nosotros no cuentan para el paso nosotros de nuestra silla de ruedas. Entonces, pues son otras medidas. Es difícil integrarlo, pero no imposible. Entonces, hay personas altamente sensibles a sonidos o a olores. Se necesita ponerla, pues todo el tema de señalética pues adecuada, tanto visual como táctil, como sonora. Entonces, pues necesitamos integrar la pues sostenibilidad, pues integrar la naturaleza, asegurar que el desempeño de los edificios pues sea el correcto, que se reduzcan costos y pues hacer que nos ayuden a ser comunidades resilientes y mejorar la calidad de la vida de todos los usuarios. Ahí dijiste algo que me lleva a la siguiente pregunta, que había quedado un poco descolgada con respecto a esta vivienda que comentaste. Hablaste que tiene un jardín central, pero además que habías colocado madera en distintos tonos. Entonces, ¿qué beneficios? La pregunta tiene que ver con qué beneficios has llegado a detectar por tu propia experiencia cuando incorporas estos elementos naturales. La luz, las plantas, la madera, sobre todo la madera, no sé si has utilizado roca o piedra en alguna construcción. Para mí, la naturalización o volver un poco a las raíces, en cierta forma, me genera una conexión mayor con el entorno. En este caso sería con la vivienda. Pero desde tu experiencia, eh, cuando incorporas elementos naturales a los espacios, ¿qué beneficios has logrado observar? De entrada es la salud. Fíjate que el tema de salud, por ejemplo, va también que mucha gente no lo relaciona, pero esta parte de ansiedad, depresión, tiene mucho trasfondo porque la misma naturaleza nos ayuda, pues, como se puede decir, descargar a tierra y ahora sí que literalmente descargar a tierra toda esa carga mental, emocional
que traemos. O sea, sí es una energía impresionante y el tener el contacto con la naturaleza nos ayuda de entrada a la salud. Pero vamos de la salud psicológica, la salud mental, y de ahí se derivan muchas otras enfermedades que no nos curamos o se alargan por no tener ese contacto con la naturaleza. O sea, tenemos que estimular, somos parte de la naturaleza, o sea, biológicamente nuestros cuerpos los forzamos mucho al tener todo este estrés del día a día, los problemas pues por lo general son de no pagar las cuentas. Pero ahí necesitamos conectar esa naturaleza y volvemos, o sea, todo regresa al bienestar, ¿no? De físico, biológico. Al bienestar. Me gusta también esa expresión. Y ahora nos vamos a ir a un terreno que te fascina. Inteligencia emocional y el coaching en arquitectura, o al menos la formación que tenés. Para mí no queda otra expresión más que fascinación o gusto pleno por esto. Entonces, como maestra en inteligencia emocional y como coaching certificada, ¿cómo integrás estos conocimientos en la práctica con la arquitectura, en la relación con otros profesionales? Porque cuando estás en una obra, que está el ingeniero, que está el constructor, que está la gente que está desarrollando la obra, que el cliente, en un momento se junta cada uno con sus problemas y trabajar desde la inteligencia emocional es fundamental. Entonces, ¿cómo integrás todo esto dentro de tu práctica profesional? Bueno, de entrada, y esa es una parte de la metodología del coaching, empiezo con el fin en mente. O sea, al final, ¿para qué quiero yo tener o sea, como usuario, para qué quiero tener la construcción, una obra, etcétera, etcétera? Entonces, el fin de tener una obra, pues son las historias que se van a gestar en ese espacio. O sea, ¿cómo quiero que la vivan? O sea, que vivan los usuarios esas historias. Entonces, al aplicar la inteligencia emocional ahí en la arquitectura, pues diseño los espacios para que influyan positivamente en las emociones de las personas. Evalúo necesidades emocionales y pues para que estas propuestas fomenten la seguridad, el confort, la motivación, o sea, que estén a gusto, que se sientan en ese refugio. O sea, si es una casa, es un refugio. Si es un área de trabajo, que tengan los resultados que quieren obtener, ¿no? O sea, al final van por los éxitos. Entonces, en mis proyectos, incorporo los elementos, pues, colores terapéuticos, la iluminación que ya habíamos hablado, que se adapte, zonas de introspección, pues ahí se estimula mucho los estados emocionales positivos y desde el conocerse a sí mismos, a los usuarios. Y en la práctica tuya, quiero situarte en una obra en donde el ingeniero hizo sus cálculos, vino el constructor, hizo otras cosas, empieza ahí como a ver quién tiene razón, porque suele pasar a veces que hay esas discusiones dentro de la construcción y llegaste vos y ves que la obra está parada, que hay un problema acá, que hay otro allá. Entonces uno tiene que serenarse, intervenir, porque sos la gestora de ese proyecto y ellos están materializando lo que vos has visualizado. ¿Cómo aplicás la inteligencia emocional y el coaching en esa situación de conflicto de las partes y no con el cliente, sino
Vos estás tratando de materializar el sueño del cliente, pero tenés que resolver esos problemas. ¿Cómo se aplica ahí el coaching, la inteligencia emocional? ¿Cómo se llegan a calmar esas aguas turbulentas de las decisiones en el frenesí de la obra? Bueno, ahí es gestionar y mucho lo que se gestiona son emociones, ¿eh? Al final, Mm, este, pues hay que juntar los requerimientos y necesidades de cada uno y llegar al final, pues a buen término, ¿no? Y pues la colaboración interdisciplinaria, pues es clave para que realmente estos espacios sean transformadores. mm. Entonces, necesitamos ver que estén integrados los gustos y los intereses de cada uno y pues estar gestionando humores de cada quien y los enfoques porque se cierran a lo que el ingeniero, no sé, el de las instalaciones, él va por sus instalaciones y no le importa otra cosa. El paisajista va por su vegetación y no le importa otra cosa. Entonces, pues sí necesito estar mediando entre todos y que llegue, pues al final el usuario y el que paga es el, el que nos dice la última palabra si le gusta o no le gusta. Pero sí hay que estar interviniendo y gestionando esta parte pues de liderazgo, mover a muchos líderes. Sí. Sí, pero es increíble, me encanta. No, no es nada fácil. No, no, yo lo he visto porque cuando uno tiene que hacer un jardín, si hay que hacer movimiento de suelo, que está el movimiento de suelo, que después el que instala el riego, que la parte eléctrica, que la parte de construcción, que las plantas, que se quiere ir avanzando en algunos sectores y otros que no lo destruyan. Cuando uno trabaja, que el que está construyendo no se meta en el jardín. Hay que gestionar muchas cosas. Cada uno tiene su ranchito que quiere cuidar ahí. Exacto. Entonces ahí hay que utilizar pues las técnicas de escucha activa, el cuestionamiento estratégico y pues desarrollar las soluciones a medida. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Me quedan un par de preguntas. Una es, desde tu visión, ¿cuáles son las tendencias futuras que estás previendo dentro de lo que es el campo de la neuroarquitectura y cómo se vincularían con el paisajismo terapéutico? De hecho, al incorporar un jardín, ya ese es terapéutico, en realidad es sanador, no terapéutico, porque no hay un profesional que esté trabajando allí. Pero las tendencias futuras desde tu lugar. Fíjate que ahorita lo que se ve es pues hacer diseños más inmersivos, te digo, esta parte desde la experiencia, o sea, ya se ha hecho como más evidente la experiencia en el espacio y con la entrada de la inteligencia artificial, pues lo que vamos a ver es que entre biofilia, bueno, ese es otro concepto nuevo, Ujú. pues que es al final el desarrollo de la naturaleza, el estar considerando a plantas, animales y todo lo que es ser vivo, pero permitir una experiencia y crear los entornos que se estén ajustando dinámicamente a los estados de ánimo de las personas. O sea, si tú necesitas más iluminación, y que ya existe, nada más que va a haber esta parte de que ya el espacio te va a detectar tu estado de ánimo y se va a ir equilibrando, por ejemplo, la luz si necesitas más intensidad, menos intensidad, si necesitas estar con más ánimo y tú no lo tienes, la misma luz que entre pues más sol tengas, te ayuda a todos estos ciclos que te comentaba. Entonces, pues se integra sombras, el agua, los aromas y todo esto manejado con la inteligencia artificial. Entonces, pues es una experiencia increíble
y regulada y no estar como en el exterior, como tipo selva, ¿no? Con los peligros de antes que teníamos, ¿no? Al vivir en la selva, en estos espacios pues más rudos, pues tenerlos controlados, pero con esos beneficios de la naturaleza. Y pues ahí va la inteligencia artificial, aplicada. Lucy, antes de concluir, me gustaría, si tuvieras que decir, quiero que queden estos 3 aprendizajes de la charla, que la audiencia pueda sacar 3 conceptos claves, 3 aprendizajes. ¿Cuál te gustaría que fuesen esos mensajes que queden? Bueno, uno, que el espacio influye en nuestra biología. O sea, en nuestra biología, en nuestro comportamiento, y pues es muy importante tenerlo presente para ser saludables física, mental y espiritualmente. Ese es uno. O sea, 2, sí o sí, y por ende, pues la naturaleza entra y por ende la vegetación debe ser parte de cualquier espacio donde desarrollemos nuestras actividades. Nos va a ayudar mucho a nuestro sistema nervioso. Y número 3, el espacio influye en nuestros resultados. Por lo tanto, es parte importante de que logremos el éxito que tanto deseamos en cualquier actividad que desarrollemos. Y para finalizar, entonces, ¿podrías resumir en una sola frase cómo la neuroarquitectura puede transformar nuestra forma de diseñar y de vivir los espacios? En una frase, la neuroarquitectura no solo diseña espacios, sino que esculpe experiencias que despiertan el bienestar, la conciencia y la plenitud del ser humano. Muchas gracias. Bien, a la audiencia quiero que sepan que la entrevista, más allá de estarla escuchando en el podcast, va a estar en mi canal de YouTube para que la puedan conocer a Lucy. Además, toda esta charla está escrita, está transcripta y va a quedar en el blog de la página de Jardines Inclusivos. Y además, también vamos a colocar en las notas del episodio las redes tuyas, Lucy. ¿En dónde querés que te contacte aquella persona que esté interesada, que le diseñe su vivienda, trabajar desde el coaching, ya sea estando en la misma ciudad de Querétaro o cerquita tuyo como para poder trabajar? Entonces, tus redes. Gracias. De LinkedIn, Lucy de Vicente, tal cual así. Mi página web, www.lucydevicente.com. Igual, Instagram, Lucy de Vicente. Lucy, muchísimas gracias por tu tiempo, por la dedicación, por haber hecho un espacio en tu agenda, porque tenemos algunas horas de diferencia. No sé si has tenido que desplazar el almuerzo o almorzar temprano para poder grabar. Así que muchas gracias por tu dedicación, por compartir tu conocimiento, tu experiencia aquí en el podcast y ser la que abre esta sección de entrevistas del podcast de Neuropaisajismo. Muchísimas gracias, Claudio. Pues todo un placer y un honor. Con esto entonces me despido de ti, te vuelvo a agradecer, me despido de la audiencia, que espero que comparta este episodio, que lo comente, que haga que muchas más personas conozcan a Lucy, la contraten y que sepan de lo maravilloso de la arquitectura cuando es consciente de sus usuarios, cuando la arquitecta, la profesional, en este caso Lucy, atiende todos los aspectos, desde lo emocional, lo físico, lo cognitivo, para crear esa casa a medida, ese traje a medida del usuario. Gracias, Lucy. Gracias. Y con esto entonces me despido. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós.